¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas con nosotras. Es un placer recibirles. Gracias por estar con nosotros, siempre es un gusto. Y les preparamos un tema, ya que recién pasó el Día del Papá. Muchísimas felicidades, un gran abrazo a todos ellos. Y les preparamos este tema para hablar, como se debe, acerca de la figura paterna, hablar de los papás. Y bueno, pues por supuesto voy a saludar a mis queridas y hermosas compañeras. Tali. Hola, hola. ¿Qué comes? Mírala, ahí bien hermosas y todo. Estoy igual, Todas mi Lore. hermosas. ¿Qué te Aparte, invitamos, Lore? gracias. Lunes, comenzando la semanita, chicas, mucha celebración. Yo creo que, ay, de verdad, ¿quién habrá inventado tanto el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Hijo, el Día Oigan, del pero compadre, ustedes sí lo el día del- celebran. Sí, Pues es que ¿tú yo lo creo celebras que eso es ya como de toda la vida, ¿no? O sea, a quien tenemos a los papás, a quienes tenemos, o a lo mejor no directamente al papá tan cercano, ya que haces tu vida, pero pues digo, los papás están ahí siempre, ¿no? O es como el meme este que dice, ¿vieron el meme que está el pastel y dice el día de la mamá? Y todos alrededor, y el día del papá y están así. ¿Se acuerdan? Y el típico, ¿no? No sé si ustedes tengan así amigas o comadres o cuñadas, lo que O sea, lo que sea. pero que con las que platican y dicen, es que ya es un gasto. Mucha mercadotecnia el Día de las Madres y de los Padres, pero por lo regular siempre a las mamás se les celebra de una manera totalmente diferente que a los papás. Y es No una sé por queja qué. de los papás, Sí, de siempre repente. Yo he escuchan las escuchado que indirectas. los papás como que de repente dicen, sí, pero que no fuera Día de la Madre, porque, ¿no? Porque se O desborda. está el que dice, oye, Sí me ¿y hace que qué hablaste me con vas mi a mamá, me vas a pedir para que te coopere para la comida? Oigan, pero a ver, Los papás son menos exigentes, mi Tali. claro, ¿Sí o sí, no, amiga? Pero además, pues digo, esto de celebrar fechas y fechas en nuestro país, en nuestra cultura, es que así somos Una está tradición. bonito, está bonito. Nuestras Nosotros tradiciones son lindas. Sí, aparte nosotros cualquier cosa la agarramos de pretexto, oigan. Bueno, ahora ya hay día de todo. Y a la ¿no? gorra, El ni día que del le vasito, corra. el día del todo. No, a ni la gorra, tanto ni la gorra, porque es algo que tú tienes que Luego hacen preparar. celebraciones, pero hasta de borregazo. Oye, Jackie, pero qué tal tu papá? Vamos a empezar con Ay, mi papá, ¿y qué tal mi papá? Mi papá es un personajazo. Yo creo que desde que tengo yo recuerdos, es que de verdad siempre les digo que yo para recordarme de cosas, la verdad tengo una memoria muy, que se ha cortado. O sea, son flachazos selectiva. muy selectivas. O sea, me acuerdo de ciertas cosas. Por ejemplo, me acuerdo de mis abuelitos. Ya no tengo ningún abuelo. O sea, ya todos los 4 del materno y paterno ya fallecieron, pero tuve muchas vivencias tanto con el paterno, materno y con mi propio padre. O sea, tan solo el paterno, él era una figura muy en el tema de los ferrocarriles, en aquella época donde había todavía que transportar de aquí Hidalgo a diferentes estados, material y muchas cuestiones. Y mi abuelito era de esos ferrocarrileros grandotes, frondosos. Y me acuerdo que era muy grande mi abuelo, porque aparte era como boxeador. Ajá, Frondoso te refieres así. Frondoso no de gordo, porque pero era muy grande. Entonces me acuerdo, y tuvo 12 hijos, o sea, es una familia muy grande. Me acuerdo que él, como lo mismo que trabajan en ferrocarriles, como son los hombres en esa época, ¿no? Duros, de tener a la fuertes. esposa, ajá, no macho tan macho, pero sí me acuerdo cuando también sacaba su cinturón de esos de cuero, pero de cuero, y que era de esos papás de que ¿a dónde vas? Y ya nada más escuchaba así como que ya sacaba el cinturón y todos, para nosotros era como, ay no, el abuelo ya se enojó, ¿no? No nos golpeaba, pero siento que a los hijos sí en esa época era de un trato de diferente forma, no sé, Estricto, estrictos, rígido, muy rígido. También estaba en las luchas, pues imagínense, ¿no? La forma de él de ser tan hermético con sus hijos. De ahí ya viene mi papá, pero mi papá, como es el más chico de los 2 hermanos, pues es más alivianado, fue el consentido de las hermanas, cuidado por las hermanas. Entonces yo siempre dicen que las hijas somos muy del papá. Yo no digo que no sea de mi papá. Siento que me llevo más con mi mamá como mujeres, porque él adora a sus hijos hombres. No digo que no me adore, yo sé que mi papá me amas, yo sé. Pero no soy como la hija consentida, la hija de la hija de sus ojos, así como de, ay, mi hija, La como niña de muchos. sus ojos. Como siento que, por ejemplo, es tu papá contigo. Ay, Micaela. sí. Exacto, o sea, Sí. pero digo, si hablamos en figuras paternas, mi padre siempre, digo, forman una parte importante en la vida de las personas, estén o no estén, digo, ya cada quien, ¿no? Depende Lo importante del es que trayecto. estuvo, ¿no? A lo Claro. mejor y que en tu Yo vida. sé que si yo le hablo a veces hasta como con caras, le digo, oye, pa, tráeme esto, ¿no? Ándale de la tienda, ándale, hazme paro. Así de, Pero va. Va. No me dice nada y toma tus cacahuates. Ya, sí. Qué Es lindo. una forma de decir, bueno. Una forma de decir, sí, te quiero. claro, ¿no? A su no forma. somos muy expresivos, por ejemplo. No sé, yo he visto a mis amigas
que con sus papás son muy apapachadoras, son muy afectivas de abrazar, besar, y yo con mis papás nunca he sido... Con mis papás, No, bueno, con papá y mis mamá. Ajá, papá y mamá, y hablo en los dos porque Sí. siempre fui como de, ¿qué pasó? O sea, es muy chistoso. En las fiestas es el cotorro, el que hace reír, el que echa chascarrillos, y es muy chistoso. De hecho, llegan a su casa, a mi casa, y de repente dicen así como de, ay, tu papá se ve muy serio. Le gusta si lo conocía. Sí lo Ya conocía. que lo conozcas. Ese es mi Hay papá. diferentes formas de decir te quiero. Sí. O sea, no todos los papás son apapachadores o que te digan No verbalmente. tienen que hacerlo, ¿verdad, Milo? Que no, o sea, que estén presentes, que les importes, que cuando te pasa algo bonito o algo triste, ahí estén, que sepas siempre, puedo hablar con mi papá, le puedo contar. Eso, hay muchas formas de decir te quiero. Yo veo a los papás cuando van con sus hijitas, cargando su mochila en la calle, caminando a la prisa en la Hacen de mañana mamá, para papá, llegar a todo. la escuela, o a los papás que van en el transporte público cargando los regalos para sus hijos, que les hace mucho esfuerzo, ¿no? Yo creo que esos papás que realmente se comprometen y aman a sus hijos y son capaces de hacer sacrificios por ellos y por ellas, esos papás son los que de verdad se merecen todos los aplausos. O sea, no nada más digo los del transporte público, también los de todas partes, ¿no? Pero es bonito ese amor de papás cuando realmente lo tienen. Y ahorita que tenemos todas las herramientas de estar viendo la figura paterna y de conocer un poquito a desconocidos que también nos dejan ver esta parte que ya llevan el pastelito. Ay, sí, tan o no paternales. sé si vieron también que en Día de Reyes, seguramente los niños ya están dormidos, entonces podemos hablar de esto. En la bicicleta. No, ella ya quiere empezar de hoy. O sea, Bueno, en el cumpleaños, llevan así su bicicleta y ven cómo montar los regalos cuando solamente tienen ese medio de transporte. Estoy bien bonito. La complicidad que conmueve tienen los mucho. papás en general con las familias, o sea, con el núcleo. Porque hay papás, y mis respetos igual para quienes son mamás y forman la figura, porque hay personas que sí la hacen de papá y mamá, ¿no? Vaya, o sea, en ambos sexos. Pero de verdad que me impresiona ver, o sea, te digo, no tienen que ser tan afectivos para yo, por ejemplo, que no he recibido tanto afecto, a lo mejor tan directo de mi papá, no significa que no me quiera. Yo sé que soy su hija, que me ama y en cuanto pueda, pues él me lo va a expresar. No es tan expresivo, pero lo hace de, como dices, lo hace de otras maneras, te lo ¿no? ha expresado estando contigo. Y yo soy bien contigo. alivianada. Fíjate que no soy tan así, ay, mi papá. Yo sé que sus hijos son su adoración y no soy celosa. No soy O celosa. sea, que sus hijos compartir. hombres, ¿eso te refieres? Ajá. Es que también hay que Mis ponernos hermanos. a pensar un poquito en eso, porque los papás de antes pues eran así, ¿no? Eran así como que la preferencia era hacia los hombres, las mujeres no tanto. Ahorita ya conforme va pasando el tiempo, pues ya vamos a la par, de igual a igual. Ha sido como a veces Generacional. sí, a veces los hombres y a veces también hay papás que tienen, dices que tu papá es así, ¿no? O sea, Ay, sí, que ya les tienen quiero una contar de mi papá. adoración enorme por sus hijas, que las procuran, las cuidan. Claro, ¿no? muy Sí, protectores, también muy pasa. marcado. Sí. Pero te digo, no significa el hecho que no lo hagan, que seguramente cuando necesitemos de ellos, estén o no estén presentes, siempre van a... Yo creo que esa es la mayor prueba de amor que te ha dado a ti como tu papá. Claro. Yo no soy tan afectiva. Bueno, sí es que con quien quiere uno, ¿verdad? Pues Ahí yo- ¿sabes llegan qué? con otros ahí, el novio Yo y digo acá. que y los está uno. papás, bien si tienes un hipotenusa. papá y si tienes hijos, hijas, que seas amoroso, que de verdad seas un papá presente. Porque hace rato antes de empezar el programa platicamos un poquito. Hay papás que sí están Ajá, y no físicamente, están. pero no están emocionalmente, Sí. ¿no? Que no puedes hablar con ellos, que son Porque inaccesibles, que sienten no que nada más tienen por tiempo dar, nunca, cumplir y que son llevar. nada más proveedores. Sí. Híjole, sí, yo no quiero un proveedor. Pero que quedé también es pensando. cultural, fíjate, porque de unos años para acá también a los papás ahora se les da chance el derecho a la ternura de los hombres, ¿no? Que los papás también puedan ser sí. juguetones, divertidos. Sí, que lleguen y te digan, ay, mi princesa. ¿Cómo? ¿Pero que antes no se daba o...? No. Antes era más el papá es el proveedor. El duro. O sea, debe ser el estricto. El que regaña. Ajá. No debe ser el que apapacha, el que Ajá. juega, ¿no? O sea, como que... Y ahorita ya se hoy ve en día más. ya es una paternidad compartida y es más bonita, chicas. pienso yo. Ya, Digo, chicas. iba a decir me imagino porque pues, no estoy en esa edad de... Sí, yo creo que esos papás van como, pues sí, son generacionales, porque es que yo ya me muero para hablarles de también mi una papá. parte de- Pero Pues sí, sí, a ver, dilo, está- dilo. ay, no, yo sí. A ver, Yo ¿qué les nos puedo cuentas? decir con todo Cuéntanos, mi cuéntanos. corazón que yo amo a mi papá, que pasamos muchas situaciones complicadas y que también fue por etapas.
porque cuando yo nací o cuando mi mamá está embarazada de mí, mi hermana tenía 6 meses. Entonces sí se esperaron la cuarentena, hagan sus cuentas. Entonces mi papá adoptó esta parte. Un accidente. ¿No es cierto? Ay, qué grosso. Puede ser. Puede ser. Con tus relatos. ¿Sí? Pero te ama tu papá. Pero me ama, fue una Una bendición. bala perdida. No es cierto. Hay grandes accidentes. Sí, tal vez sí, pero bueno, les cuento que entonces fui a un accidente y mi papá adoptó esta parte de proteger y de cuidar a mi hermana pequeña, a mi hermana que aún era pequeña y que aún necesitaba de los dos, y entonces él se puso pilas y la empezó a proteger, ¿no? Y entonces la empezó a atender. Pero yo nunca lo sentí, ¿saben? O sea, fuimos creciendo, híjole, mi hermana era muy revolucionada y se iban aquí, se iban allá y hacían cosas rudas que mi hermana le entraba, ¿no? La mediana, somos 3. Y yo me quedaba en casa, yo siempre fui como más picky, un poquito, y sigo siendo. Pero a mí sí me gustaba eso y yo nunca me di cuenta. O sea, fuiste más como de hogareña. Más modosita, más payasita, un poquito de todo, pero sí, ellos eran muy unidos. Pasando el tiempo, ya cuando mis papás se divorciaron, yo tuve la oportunidad de vivir con él y vivíamos él y yo, y la verdad es que teníamos una complicidad bien bonita y la seguimos teniendo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando Bernardo venía en camino, yo vivía con él, ¿no? Y de pronto le decía así de, se me antoja una avena, por favor házmela. Ahí iba por la avena. Y me la hacía, no iba, la hacía, sí, la hacía. La verdad es que mi papá también cocina delicioso, cocina muy esfuerzo, rico. ¿no? Ay, sí, y eso se les agradece. Entonces yo creo que fue por etapas y en esta etapa pues se convirtió más cercano a mí y yo a él. Entonces la verdad que mi papá... Yo agradezco mucho que esté aquí conmigo y que la vida me lo haya prestado todavía un poquito más, porque sí tuvimos complicaciones de salud hace 3 años. Y hoy día, que le pueda decir, justamente en días pasados subió una foto que estaba en su estado de WhatsApp y subió que estaba en una fiesta, ¿no? Y entonces, de verdad me nació la hija decirle... tóxica. No. Iba a decir, ¿dónde? Para ¿Dónde? nada, no. ¿Dónde? Solo eso sí le puse, su hija, ¿de quién es, no? Pero yo le decía, oye, me da mucho gusto que la vida te haya permitido seguir celebrando justo eso, la vida. Pero vamos a un corte y regresamos porque tengo muchísimo de qué hablar. No, fíjense que me da mucha emoción. Pero por favor, continúen con nosotros. Los que son papás, les mandamos un abrazo. Y los que aún no tienen bien definido cómo serlo, pues aquí vamos a aprender mucho. Y no se vayan, regresamos. Ya estamos de regreso aquí a su programa con nosotros. Recuerden, lunes y sábados, 10 de la noche, la retransmisión este fin de semana para que no se pierdan cómo estamos compartiendo estas experiencias del Día del Padre. También para mí es mucha mercadotecnia, pero les repito, no deja de ser el papá quien está presente o no está, sino que siempre sentirlo, ¿no? Y vivirlo es lo más importante. Le decía en ese momento en el corte a Citlali y a Lore, después de que de las mamás, ¿no? Que era un accidente. Después de decirle que es un accidente. Ay, sí, ya me imaginé al papá de Tali hablándole a rato. sí, Hija, no le hagas caso, no es cierto. Es capaz, se va a quedar, una vez le quité una cana y no lo superó creo en 7 meses, entonces yo creo que esto se va a quedar un buen rato. Oigan, chicas, pero decíamos luego también los papás regañados, ¿no? Por las mamás, hasta los propios hijos. El todas las maltratado. vivencias, ¿no? Que se viven. O luego las mamás, como decías, Lore, que luego dicen, ay, es que no fuera tu papá o no fuera tu mamá, al revés. Se viven todas las familias, se viven de muchas maneras, pero a final de cuentas, más que la figura, es el cómo lidiar con eso, ¿no? Toda la vida, en cada etapa. Porque es desde chiquitas, desde nuestra etapa de juventud. No sé si sus papás les hablaba del sexo, por ejemplo. Yo no me acuerdo. Para nada. Yo me acuerdo que del sexo, una vez me dijo mi papá, le digo, oye, pues, ¿qué onda, no? Pues es que me pregunto cómo mi hermano, ahorita que ya tiene una hija, ¿cómo le puede explicar, no? ¿Cuántos años tiene tu sobrina? Ella tiene 7 años, acaba de cumplir 7 años, pero de repente me pregunta a mí si... ¿De que ¿sí te bañaste? Te la voy a regresar. Me dice, sí ¿Te bañaste? Yo sí me bañé, es que hay una mosca, ¿verdad? Como que me la traje, dicen que no estaba aquí, que me la traje, no sé de ¿verdad? dónde. Es la crema, estoy muy dulce. Quiere comerme. Bueno, de los papás, me acuerdo yo que cuando tienen que hablar, en otra época yo siento que era más ilustrativo en cuestión de la escuela, Bueno, ¿no? antes
yo creo que No, antes los mi papás papá ni me hablaba hablaban de del- ese tema. Yo creo No, que ni antes hablaban. era la mamá o ni la mamá, ¿no? O sea, hasta hace unos Me años decían de que la semillita, empezaron. una Y que semillita. ahora ya los papás son más abiertos, ¿no? O sea, yo he visto papás o conocido papás, amigos que son muy buenos papás y que hablan con sus hijas, con sus hijos. Tal que cual sí, abierto, más, bien, ¿no? sí. O sea, como debe de ser. O Pero sea, ya Estaban lo de la ahorita. cigüeñita, ¿no? ¿Lo O de la la de la qué? semillita. Sí, semillita. Yo esta decía, pues, ¿qué salen de las naranjas? O sea, las semillas ya te las comes y quedas embarazada. Oigan, a mí me contaron eso de que se le ponía en el ombligo la semillita y entonces ya se nacía un bebé. Ay, sí, pero nos ahora, hicieron pero a ahora la nosotras, mejor ay. forma, si es que aún no tienen edad los niños para contarles o para explicarles, les dice, te preguntan, oye, ¿cómo nace un bebé? Y les dices, feo. Y no te vuelve a preguntar. No, ¿tú cómo le dirías? ¿Tú cómo le dirías a una niña de No, yo creo que sí, desde chiquitos hay que decirles bien, o sea, los nombres del cuerpo, obviamente no les vas a decir como Que tal. la ballena pero y el sí, acá, los los nombres del metros cuerpo y a poco, y enseñarles a cuidar su cuerpo y ya más adelante vas platicando con ellos de otras cosas, ¿no? O sea, pero sí, ya no nada de cambiarles nombres ni nada. No, ya no, O sea, ya como creo que son. también los papás y las mamás, si trabajamos nosotros y nosotras nuestra conjunto, sexualidad y nuestras cuestiones personales íntimas, podemos hablar mejor con nuestros hijos. e hijas Oigan, en todas las etapas. Es que esta cuesta trabajo. Yo, por ejemplo, con mi papá me cuesta trabajo luego hablar cosas así. Bueno, nada más echábamos besos, éramos de manita sudada. Dice, ay, sí, de manita sudada. Pero no me dice realmente nada. Yo, ¿en serio? Luego no sé qué piensa. Y ahora que estamos No, en 2023 y que tú ya eres más grande, todavía le cuesta, todavía es el pudor de no Siempre hay poder. papás que tienen más pudor y que no. Les No da saben pena. cómo, no es a lo fácil. mejor. Pues es como si tú te pones a pensar en tu papá o en tu papá en otras escenas. Ah, no, no, por favor. O sea, los hijos y las hijas tampoco queremos Oigan, hablar de la y- sexualidad de los papás. Y es que eso, Pues no. hablando de eso, la verdad es que nosotras y todas las personas debemos de ver a nuestros papás tal cual, como papás, porque si nos empezamos a poner a juzgarlos como hombres y las cosas que hicieron, a lo mejor a mí de pronto me preguntan, es que tú quieres mucho a tu papá, ¿no? Pero fíjate que antes, Y es algo que a mí no me interesa porque yo lo quiero como papá y yo lo veo como papá. Si lo empiezo a juzgar como hombre, pues ha de tener un chorro de defectos, Hay ¿no? quienes meten las Pero a manos a mí fuego eso por los a mí no me interesa porque entonces empiezas ti a te crear toca un tu lazo. rol con él, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, si yo lo juzgara como hombre, pues diría, híjole, sí, es que a lo mejor mi papá sí se manchó en esta parte cuando mis papás todavía eran casados, pues sí se manchó aquí o así, ¿no? Pero pues a mí no me toca. Entonces yo a mi papá lo empecé a querer y lo aprendí a querer cuando lo vi como papá, ¿no? Más bien toda la vida, más bien nunca lo aprendí, siempre estuvo ahí. Claro. Cuando lo vi como papá y no como hombre, pues el amor es infinito y no se acaba. Yo creo que cuando las parejas se terminan o que viven juntos pero tienen problemas, no hay que poner a los hijos en medio. Ay, O sea, sí, que error, no sea lo como que y ahora ve y dile a tu papá, o Que ahora no sufren. esto, o cuando se separan, ¿no? Yo creo que los hijos son muy inteligentes para irse dando cuenta con el tiempo, las hijas, de quién es quién y van tomando sus decisiones. Y bueno, si tus papás se separan, no te toca juzgarlos como tú Bueno, dices, pero- como hombres. Pero los Pero como papás, papás sí. los papás no que juzgar, quieren pero sí estar, tienes una Lore. opinión. Pero los papás de que no quieren, No o quieren sea, de que no quieren ser papás o de que no quieren estar, porque hay papás que sí se separan y por mucho que la mamá les diga de así como que quiera llenar de ideas a los pequeñitos, al final de cuentas el papá sí quiere ser papá, ¿no? Hay papás que Y sí. luchan un montón. Mira, hay papás Pero que luego les son cuesta muchas mucho cuestiones. trabajo y que sí quieren estar, pero no pueden estar o no les dejan. no les Y hay permiten. muchos otros que, mira, se dan la Sobre vuelta todo la- y, no- y con Exacto. tal de no pagar una pensión alimenticia, prefieren, o sea, y créeme que realmente yo he tenido casos de personas que les ha dolido mucho, ¿no? La ausencia de su papá porque no quiere pagar una pensión, porque no quiso hacerse responsable, por X situaciones. Yo creo que, bueno, no creo, estoy segura, si los hombres de verdad toman conciencia de lo que implica para un hijo, una hija, que su papá no esté, no solamente cuando son niños y niñas, sino también a lo largo de la vida. O sea, Claro. te tienes que acostumbrar y aprender a ser tu propio padre y a tener otras figuras paternas, a lo mejor es un tío o alguien más que llega a tu vida, ¿no? O la misma mamá Y que eso sí hace lo lo suple mejor que tantito, puede. ¿no? Sí, sí lo Bueno, suple, lo- pero sí duele tener la lo ausencia minora. paterna, ¿no? O sea, sí, Sí, duele mucho. sí duele. O sea, y con los años vas aprendiendo a ver tu historia de una manera distinta, ¿no? Pero sí, creo que
debería de ser muy importante asumir esa responsabilidad. O sea, un hijo no te va a extrañar nada más ahorita que está pequeño, te va a extrañar toda la vida. Sí. Oigan, por eso yo aplaudo esta ley que se acaba de aprobar y que no tiene mucho, pero que ya la están aplicando, de los deudores alimenticios, exacto, híjole, no, es que es en serio, o sea, que no pueden sacar licencia de conducir. Es responsabilidad tener un hijo, ¿no? Sí, y si no eres responsable como papá, no eres responsable como nada, yo en la vida, ¿no? En general. Sí, y si no quieren ser papás, pues bueno, hay que cuidarse y no tener hijos, ¿no? Ay, sí, no andar ahí, o sea, porque no es comodidad. Oigan, yo les voy a compartir, cambiando de tema, que yo me acuerdo mucho que cuando hacíamos, ahora está conmigo, que cuando hacíamos algo malo, siempre llegaba la mamá, y a lo mejor conocen de esto, que decía, ahorita que venga tu papá, obviamente, así, ahorita que venga tu papá vas a ver cómo te va a ir, ¿no? Y ahorita le voy a dar la queja. Yo me acuerdo que, híjole, yo vivía aterrada así de, ay, Diosito, que no llegue mi papá, ¿no? Pero, o sea, en sí no me acuerdo que un día mi papá me haya reprimido tal cual me hacía creer mi mamá, ¿no? ¿Castigo o algo? Entonces, ya crecida, o sea, ya cuando crecí, yo le pregunté, ¿ya crecida? Pues sí, más crecidita. Con los años que pasaron. Yo le preguntaba, y le preguntábamos mis hermanas y yo a mi papá, ¿no? Así de, oye, pero ¿por qué si mi mamá te decía esto y te daba de quejas? Porque tú no hacías lo que ella te decía, ¿no? Era así de que, pues ahorita vas a ver, ¿no? Y él decía, yo llegaba tan cansado de hacer las cosas de la casa, digo, del trabajo, porque no solamente trabajaba en una cosa, mi papá era maestro, pero siempre se buscó qué hacer para generar más, porque antes, pues con uno que fuera a trabajar, y aparte nosotros éramos 3, pues mi mamá se quedaba a cargo de nosotras, entonces él nos contaba, yo llegaba tan cansado que de verdad nada más quería llegar y comer y descansar. O sea, no quería estar escuchando quejas y mucho menos ir y golpeármelas o darles una nalgada, ¿no? No me tocaba. Y entonces decíamos, sí es cierto. Entonces sí, yo creo que todos los papás. Pero influye mucho la personalidad, ¿no? Del papá, cómo son. Hay papás muy divertidos, papás muy alivianados, muy estrictos. Papás muy estrictos, esos papás que les tienen miedo los hijos, esos no están lindos. No, qué miedo. Hay papás muy lindos, de verdad. Hay papás muy comprometidos que no solamente a veces la mamá regaña y el papá, eso es sano. Sí, el papá regaña y la mamá consciente. Es sano que haya ese equilibrio. Un equilibrio, Porque si los dos papá, mamá, son enojones, estrictos, regañones, el niño le va a afectar mucho eso. Entonces, aunque no lo sepan, muchas veces es un equilibrio. Obviamente no hay que irnos a los extremos, pero es un equilibrio que uno de los dos, uno llama la atención y el otro apapacha un poco. No quitar la ¿cómo se dice? La autoridad. La autoridad, ¿no? Eso no. Pero sí como llevar ese equilibrio. Apapacharlos un poco. Imagínate un niño chiquito, lo regaña su mamá, lo regaña su papá y el niño se siente desprotegido. Entonces, como un poquito ese equilibrio. Supongo también que este tema de que tenga alguien a quien acudir y a quien refugiarse, ¿no? Sí, que mucho lo hacen las abuelitas, ¿no? Ay, los abuelitos. No, y también los papás, nuestros papás o a quienes conocemos, como las experiencias también que ellos vivieron con sus padres son muy marcadas. O sea, porque son épocas también contemporáneas, de contemporáneas, o sea, de sus épocas. Pero yo sí, luego veo que mi papá, como dije, ¿a quién de las dos dijo que era muy marcado? O sea, que ellos se quedaban con eso toda la vida. Tú creo que lo comentaste, Lore. Que papá es para toda la vida, o sea, que lo presencial. Entonces siento que sí, mi papá, o sea, a la fecha recuerda mucho a su papá. Muchísimo, o sea, él dice, yo hasta le digo, no, pues ya deja descansar al abuelo, no manches. Ya. Es que fíjate, no, pero es que sí, realmente sí. No me sé ese, pero había antes una lectura ahí, no lo han visto, que a los tantos años yo pensaba que mi papá era esto, y a los tantos años, o sea, uno va cambiando la forma de que ve a los papás. O sea, al principio, a lo mejor cuando eres chiquito, tu papá es tu ídolo y es lo máximo, y cuando eres adolescente entras como en conflicto y luego no te cae tan bien, y luego ya cuando eres más grande te vas acercando, y cuando ya eres adulto o adulta, o sea, ya dices, ¿qué razón tenía? ¿No? O sea, ¿qué razón tenía en lo que me decía? O sea, de verdad, seguramente hay papás que hay historias donde les ha tocado que tu papá no te dejaba salir con alguien, o que era celoso. No manches, papá. O sea, y entonces, pero por algo, ahora que lo piensas, dices, oye, yo en mi historia no estuvo mi papá presente, y entonces yo tenía compañeritas
que decían, ay, es que ya me choca mi papá porque me dice. Pero qué padre, mi Lore, Yo así podías hacer lo que querías. Ay. No. Sí, yo No, tenía no. la autoridad de mi mamá, pero yo decía, ay, si supieran lo que es no tener papá, ¿no? O sea, qué bonito que tengas un papá que te cuida, que te apapacha, ¿no? Y entonces, Que te protege. pero yo tuve muchos papás, porque mi mamá tiene muchos hermanos, y entonces eso fue muy lindo, porque Ok. y era todo consentida de todos mis tíos, entonces eso fue lindo. Pero, o sea, sí, a lo que voy es que es linda, son lindas esas historias donde tu papá te cuida, te apapacha, ¿no? Sí. Ay, sí, Pero sí, vamos a seguir platicando de estas historias. Seguramente ustedes que nos están viendo tienen historias muy lindas o historias donde han aprendido. Son historias de aprendizaje realmente. Cuando hay ausencias, uno aprende a vivir bien y eso es lo importante, que aprendamos a valorar lo que hemos tenido en nuestra vida y que no vivamos en el trauma. Hay que aprender a superar y a elaborar esas situaciones. Vamos a ir a un corte y seguimos platicando acerca de los papás. De los papás. Con Ya estamos de vuelta aquí con nosotras y seguimos platicando de las experiencias que hemos tenido como papás, más bien como hijas, nosotras como hijas, pero yo tengo un montón de cosas que agradecerle a mi papá y una de ellas es que jamás lo escuché decir que se quedó con ganas de un varón. Nunca. Nunca, porque él siempre nos trató como, pues sí, como niñas, pero al final de cuentas jugaba con nosotras y era así de que medio rudo también, pero yo hoy día que estoy más grande y que he conocido a otros papás que dicen, por ejemplo, sí me quedé con ganas de una niña, yo hoy día les puedo decir que agradezco con todo mi corazón que nunca me haya dicho que se quedó con ganas de un varón. Eso para mí, padre. Porque no fue así. No fue necesario. No todos. Yo creo lo que viven quienes de esa tienen ganas manera. lo expresan, ¿no? Sí. Y tratan y hacen el intento. no, pero él no. fíjate Hacen el que no. intento. Yo. Además, Fíjense que ¿sabes qué? no. Cuando amas a tus hijos, No, o sea, no, chicos. realmente tú Ay, tienes otro interés, ¿no? O sea, por ejemplo, tú tienes a Bernardo, yo tengo a mi hija y la verdad es que, digo, yo ya no voy a tener otros hijos y yo soy muy feliz de tener una hija mujer. Ay, sí. No me quedé con ganas de Es que tener. yo ahorita Y me dio yo- risa porque se rió Joe, gracias a nuestros amigos, siempre el staff. Que aquí, mira, no se aburren, también es bien que le entran a la charla. Y no Sí, sé tú estabas- ustedes. nosotras aquí platicando y ya Ay, aquí estaba ya ya en la casi. plática. A ver, ¿qué dije? Que le digo a Joe, le hago, ¿a poco no? Y dice que sí. ¿Por qué tú sí pediste el sexo, amigo? O sea, tú decías, yo tengo una hija, quiero un hijo. Tener- Pero ¿qué tal Ay. si, pero qué tal si al buen Joe le salían 2 hijas? ¿Te hubieras quedado con las ganas del niño? ¿No, amiga? Oigan, y cabe mencionar Suerte que Joe, también es suerte. Joe es de los que por circunstancias de la vida, que no lo vamos a exponer, pero le tocó ser papá y mamá y creo que lo hizo súper bien. Muy bien, Joe, nuestros respetos, bravo, bravo. Bravo. Pero hay quienes, por ejemplo, hay papás en la actualidad, como dice Lore, que sí tienen hasta 3 hijas, 4 hijos y se avientan el quinto, y de repente otra niña. Oigan, ¿no han visto? Bueno, mira, yo estoy de acuerdo, perdón, que tengas los hijos que quieras, siempre y cuando te hagas responsable de todos. De los y de 5. todas. Que tengan si la quieres estabilidad. tener 20, ten 20, pero ser responsable. 10, mi Lore. No, que sean responsables de verdad, ¿no? O sea, Sí, yo también Sí. creo. Que sí, Definitivamente. que sí realmente sean la figura que tienen que ser para los 5 de por igual. a los O sea, 20. no, que, A los no 20. nada más así. Pero imagínate que dijeran, no, pues ya tiene 3 hijas. No, aquí no es, voy a otro molde. No, digo. Digo, pues, Digo. Pues que le alcance. Puede. Es que esto también era muy marcado. ¿Se acuerdan que a loca. veces retomando este tema de la elección? Así. ¿Qué? Que quieren niñas Aquí y niñas. está. Ya me enganché. ¿Qué pasó? Está dispersa. Oigan, retomando este tema de los papás que son bien aferrados, o antes que era más marcado, de bien aferrados a un hijo, y de pronto le salían un montón de niñas y un hijo, y entonces sí había papás que dejaban a la mamá con todas las niñas, pero hoy día ya se sabe que los que ponen el sexo sí, son los papás. son los que papás. deciden el sexo del Ujú, bebé. ¿Sí? ¿A poco? Sí, los cromos, sí.
No, bueno, pero antes, imagínense, no había como esa tecnología, la información, no había... Yo precisamente hablaba eso ese fin de semana con la familia, fíjate que les digo, es que es impresionante, o sea, como 12 hijos, de 6 hijos, 9 hijos. Pero antes alcanzaba. Y ni sabían qué sexo era, o sea, ahorita ya te das una idea y hacen hasta la revelación del sexo y acá los papás bien contentos. A mí no me encanta eso de revelación de sexo, no sé por qué. Pero es que yo he visto tanto papás que sí quieren niño y entonces se alegran y no sé si vieron uno que se enojaba y no sé qué y decían, oye, qué agresivo se ve, ¿no? Pero bueno, eso realmente son cuestiones personales. No son reacciones. Realmente cuando tienes hijos y eres un papá o mamá que vas a vivir comprometido tu la maternidad, o sea, realmente lo que quieres es que tus hijos sean sanos, que estén bien y darles lo mejor Felices posible, también. que sean felices. Y aprovechar, Y si tienen ¿no, algún Lore? tema de salud, también acompañarles, por supuesto, ¿no? Y aprovechando, mi Lore, y porque digo, a final de cuentas, ahorita que tenemos estas alternativas que nuestras abuelas, nuestras pasadas no tenían. Por ejemplo, mi abuela que tuvo 12 hijos, yo sí me sorprende, digo, y al natural, chicas, al natural. Imagínense, y yo nada más dije, oye, mi abuelo, ¿qué onda? Pues de plano no tenían televisión. Llegaban a lo que llegaban, sin saber si iban a ser puras mujeres, puros niños, o sea, a lo mejor también con malformaciones, o sea, ¿cómo era antes el patriarcado? Pues es que también había mucha desinformación. Claro, ahorita ya en la actualidad ya le piensa uno, Sí, ya hasta los ya. mismos papás dicen, yo creo que con una niños nena son me bien quedo, con un caros. nene me quedo, y les dan calidad de vida, educación. Pero acuérdate y también que acompañamiento. antes las mujeres no podían utilizar ningún método Método anticonceptivo. anticonceptivo. Claro, Que no, fue no. parte de los Y ahorita esfuerzos también del así usando feminismo de y repente, demás. ¿no? Pues ya. Entonces ahorita Que también ahorita con bien informados, también las mujeres de alguna u otra manera quieren ser mamás o se les da. Pero fíjate, ahorita que dices eso, yo Se da creo lo que de es bien paternidad. importante Haces que dentro de este ejercicio de la paternidad, los papás a sus hijos e hijas les expliquen lo que hablábamos hace rato, de la sexualidad, de que pueden disfrutar su sexualidad, pero ser muy responsables. O sea, precisamente para romper con estos esquemas. Yo hace muchos años, varios años, leía algún artículo que decía que México era un país que podía quedarse despadrado, ¿no? O sea, de tantos papás ausentes que hay, de papás deudores alimentarios, o sea, etcétera. Entonces, bueno, no, o sea... Señores, ya no van a poder manejar. Cuidemos esto, cuidemos realmente que haya papás responsables. Si ustedes tienen hijos, hijas, edúquenlos para elegir una mejor pareja, para que se comprometan, porque no es nada más decir, pues tuve un hijo y lo abandoné, o ya no lo volví a ver, o ya no supe, o sea... De verdad, yo no, no sé, es que tenemos otra idea las mujeres. Tú no puedes tener un hijo y de repente que te divorcies de tu pareja y decir, ya no me importa, ya no lo vuelves a ver a tu hijo. ¿Tú como mujer? O sea, como mujer no lo Sí, harías. no. O sea, entonces digo, Somos más sensibles en hay ese casos, pues, pero hay que tener mucha conciencia, vivir con conciencia y disfrutar, porque la verdad es que los papás que ven crecer a sus hijos Es bien bonito. deben tener muchísimas satisfacciones, ¿no? Y sentirse muy orgullosos. Tu papá debe sentirse muy orgulloso de ti, tu papá también, el mío también seguramente, porque sí. Ay, claro que sí. Lore. Por Sí, porque supuesto sí que nos sí. conocemos, pues sí, conozco. Sí, pero a lo mejor como lo Ha de dijiste en estar un principio, lamentándose de no haberte visto. no haber vivido, porque al final de cuentas lo es papá. Porque qué Pero pedazo como de dijo mujer es Lore, Lore. Sí, hay Claro, que- pero digo, a lo que voy desde que en algún momento yo creo que estoy segura que es su personalidad o sus Y barreras, aparte su los genes caparazón. siempre influyen, Los genes, ¿eh? claro. Porque La sangre llama. La sangre llama. Yo, así, mi papá es un hombre tremendo, mi papá biológico es un hombre tremendamente inteligente y eso sí creo que, miren, la verdad es que Nunca le he preguntado, llegó tengo la una inteligencia. conocida muy cercana que no ni sabe ni quién es su papá tú, pero pues nunca le he preguntado si ella realmente le ha hecho, Le nace saber, Hace- o sí, porque Es que a veces las mamás hacen tan buen papel que no es necesario el papel. O sea, ni te acuerdas. Yo creo que ni te No, acuerdas. tienes un entorno tan Sí, cuidado. sí, o sea, un que sano. A no lo mejor te ella hace es- falta, ¿no? y tú estás creando una hija, digo, al final de cuentas también ya como que tienes ese chip de decir qué le puede hacer falta y qué no. Y de verdad que lo vives tan bonito porque cuando tus hijos o sea, están felices y... Pero yo les digo, de verdad, como psicóloga, sí hay un momento en el que te hace falta tu papá. O sea, y las mamás, aun cuando hacen mucho o hacemos mucho esfuerzo por ser papá, mamá, o sea, el hombre es papá y la mamá es mamá. ¿no? Sí, bueno, hoy en día que hay parejas del mismo sexo pueden ejercer ese papel, ¿no? Pero lo importante es que el niño o niña
tenga esas dos figuras, en donde, con quien quieras tenerla, ¿no? Con un papá, con un hombre, con una mujer, pero que tengas esas figuras porque son parte de tu crecimiento. O sea, y como tú bien lo dices, hay mamás que lo hacen también, que lo hacemos también, que los hijos, o sea, pueden superar esas etapas. No es que la falta no exista, pero es que hay gente que rodea y abraza y acompaña y que es un orgullo después también cuando eres adulta y decir, bueno, los seres humanos tenemos que aprender en algún momento de nuestra vida a ser nuestra propia madre, a ser nuestro propio padre, y eso nos hace adultos y adultas más completos y más completas. Y nada tiene que ver con la edad, porque yo conozco gente muy cercana que fueron papás súper chiquitos, ¿no? A lo mejor 16, 17. No, pero lo que voy es cuando son pequeños, cuando son menores de edad, que de verdad les interesa la familia y entonces se salen de estudiar y empiezan a trabajar para proveerlos, para cuidarlos. Y entonces llevan 17 años de casados. Híjole, qué bonito. Yo tengo en específico una familia muy cercana. Me refería a otra persona que es un primo, pero ahorita rebobiné y me acuerdo de esta historia también, que fueron súper chiquitos papás, que se fueron a hacer su casita juntos como mujer, marido y mujer, y fueron creciendo. Primero fueron, la mamá empezó a estudiar y terminó su carrera, ¿no? Y entonces ahora la otra, ella lo impulsó a él para que ahora él también tuviera una carrera y eso es ser papá, ¿no? O sea, ay, pero yo, por ejemplo, sacrificios yo que valen todo la lo pena. contrario. Yo sí también tengo un conocido que ella era 15 años y él 16 y ahorita tiene 23. Están chicos los niños. Y no, manches, les faltó ellos vivir cosas, o sea, como que a ellos ya es todo el contraste, ya se acaban de como que cada quien sus cuestiones. Son dos niños creando a dos niños, o sea, como que No, la pero esa madurez es decisión de cada quien. de cada quien, pero también no sé Pero cómo. además me acordé por ahorita más de que una los- frase que dice que no es padre el que engendra, es Sino padre el que cría. Y entonces también he conocido historias, ¿no? De papás que no han estado, papás biológicos, pero llega alguien y te da a esos hijos o a esas cobijo, hijas ese de ropa. cobijo, ese Ese acompañamiento, cobijo. ¿no? O sea, por ejemplo, mi hija quiere muchísimo a mi pareja. O sea, para ella él es como su papá, ¿no? Entonces, de verdad que le ha dado mucho acompañamiento y cariño y creo que eso es indispensable. También tener cuidado, ¿verdad? Porque cuando te separas, a veces tienes que cuidar que Lazos, la ¿no? Que se nueva rompen, pareja claro. que llegue, que sea realmente Sana. una persona sana y responsable, que siempre va a Y respetar que los querer a tus acepten, ¿no, hijos. mi Lore? Que acepten, porque también es importante ver esa complicidad de estar con la pareja, pero dicen que tanto aceptan a los hijos. También es un tema que hasta en manera legal yo creo que se maneja mucho, ¿no? Oye, pero ¿qué tal los papás? Pero siempre debe ser, ¿eh? O sea, yo digo, el que quiere a la vaca también quiere al becerro. O sea, Exacto. de verdad, nada de que porque tú ya eres mamá, entonces ya no te voy a... O sea, ¿Vales no, menos? No, para nada. definitivamente hay no, que al dejarse contrario. querer. Claro. Sí, yo creo que al contrario, que cuando las mujeres ¿por qué? tenemos ya un hijo y somos responsables, yo creo que somos más valiosas aún. Oigan, chicas, pues ya del regreso ya estamos casi en la recta final. Está muy interesante la plática. Aparte, vamos a comentar ahorita qué les parece si unas películas. Nos vamos a poner a platicar unas películas, porque de repente las de los hijos o las hijas que aparecen después de años buscando al papá. Regresamos después de esta breve pausa, no se vayan. Bueno, tenemos historias muy interesantes acerca de los papás y pues, ¿por qué no festejarlos? De verdad, como ya les decíamos ahí, yo siempre que veo a un papá con sus hijos pequeñitos, acompañados, o ya más grandes, de verdad que me da muchísima ternura. Decías que íbamos a platicar de las películas, Jackie, yo me acordé ahorita de la de Nosotros los Nobles. Es un papá que de verdad se pone las pilas y que con muchísimo amor corrige a sus hijos, que también eso es importante. Fíjate, ¿Qué película ibas a contar? Yo la de Mauricio, no me acuerdo el nombre, yo diciendo de las películas, pero por ejemplo también la de Derbez, es que no me acuerdo A del ver, no se nombre. aceptan devoluciones. No se aceptan devoluciones. Ay, ¿saben que cuál ni es mi resultó- favorita? Que ni resultó ser su hija. Ay, no, Y pero ve fue cómo la papá, cuidó. claro. Claro. El gran pez, ¿no lo vi, de Tim Burton?
No manchen, está increíble. Si tienen oportunidad, La de la véanla. ballena, que esa acaba de salir hace poco. ¿No la fueron a ver, la ballena? Que esto fue ¿También habla de papás? mucha crítica. Está triste, está fuerte. Para mí es como de wow, ¿no? Así porque la hija, cómo lo trata el papá, pero a final de cuentas él hace todo por mostrar esa figura paterna. De verdad, véanla. También el gran pez. Al Oscar, creo. No me has dejado terminar mi idea. Y bueno, y a ver, y luego Lore, fíjate. Ay, bueno, no. Es cierto, ya ahorita, dinos. Oigan, nos dimos cuenta que hoy nos coordinamos, nos vestimos casi igual, pero aparte pues ahorita nos ven con taconcitos, pero hace un rato estábamos igual, solamente diferente color. Y le digo, hazte para allá porque si no... La única que llegó a camuflajearse fue Lore, ¿verdad? Pero No, vamos de pantón en pantón. Oigan, pero híjole, qué bonitas anécdotas. y qué Gracias, sí, yo también. También Ay, ustedes, qué qué linda, bonitas. igualmente, gracias. Pero qué bonitas historias. mosca y todo, Es que me han hecho recordar muchas que de verdad para mí, y me siento súper afortunada y ya parezco así, pero ojalá que todas podamos vivir en algún momento esto. Pero me acuerdo que en un aniversario que tuve, ¿de qué? ¿De pareja o de papá? de pareja, no, pues no hay aniversario de papá. Ah, ¿cómo no? En el aniversario de bodas de nuestros padres. Ah, No, no, en un la cambié, la aniversario cambié. mío. Sí, ya la cambió, ya. Estuvo muy chistoso porque, híjole, a mí sí me encanta que sean súper cursis, que me lleven flores y así, ¿no? Cosa que con el tiempo yo creo que se va perdiendo, pero nunca falta que está tu papá. Y a lo que voy es que me acuerdo que llegó el mariachi, ¿no? Estábamos terminando de comer y llegó el mariachi. Se hace el amor Y de mi entonces yo dije, Dios, ¿qué está pasando, no? Porque aparte del cumpleaños de mi hijo, es el mismo día de mi aniversario, sin planearlo. No lo hagan, ¿eh? Si tienen pensado así, ay, que nazca nuestro aniversario, para nada es romántico, para nada. Bueno, total de que entonces yo estaba terminando de comer y tenía a mi pareja acá y a mi papá acá, ¿no? Entonces de pronto empieza el mariachi y yo así, ¿de qué está pasando? Y la le pareja, digo, y yo así, de, amor, ¿tú me ojalá te trajiste guste. mariachi? Y me dijo, no, yo no, y yo, ya sabía. Entonces fuiste tú y fue mi papá. Pero te das cuenta, ahorita estoy Sí. cayendo en la cuenta que tienes a tu papá, a tu esposo y a tu hijo. Sí. O sea, tienes tres hombres. Ujú. Mira. Mira, yo tengo 2 hermanos. Sí. Pues, sí, 2 hermanos y sí también son protectores. O sea, de alguna otra manera, como mujeres. Ay, más como tu hermano. Y Es mi también hermano como el mayor. papá, igual, qué Ajá. bonito. Pues yo Sí. creo que la vida es muy generosa. papá ¿no? igual. Siempre nos compensa de una manera importante. O sea, yo he tenido, digo, mis tíos, amigos, mi pareja, o sea, gente hombres aprendes. muy valiosos, hombres que son muy buenos papás y que de verdad la vida yo creo que es muy generosa. Si tú estás viviendo alguna ausencia paterna, date cuenta de que la vida te va a compensar de muchas formas. Eso no Sí. excluye la responsabilidad que tienen Sí. los papás. Exacto. Pero sí es importante que no nos amarguemos la existencia. Ay, sí, por O sea, supuesto. debemos de ser mujeres todo hay que- felices, Hay que completas. ser muy pacientes igual, Y obviamente también los hombres son los muy buenos. hombres, sí. Hay muy buenos papás, la verdad. Sí, hay buenos papás, pero también pacientes porque yo me refiero a que pues, también luego nosotros nuestras etapas, ¿no? Lo que vivimos fuera del contexto de la Familiar. de la familia. Entonces digo, ay, yo a veces igual soy media grinchy, ¿no? O sea, ¿por qué no lo va a decir? Igual mi papá dice que yo tengo un carácter muy fuerte, pero digo, no deja de papá ser mi no? papá. ¿No Mi papá tiene es bien alivianado, pero... Porque como luego sí, pasa que son aguantador. iguales, ¿no? Ajá, aguantador, bien alivianado, como es mucho de sí, muy apegado a su familia. Oigan, ¿y en los novios? ¿Qué tal? No te metas con ese tema, ¿eh? Bueno, Después es hablamos de que ese yo, tema. por ejemplo, me acuerdo que sí era Ah, que medio cómo eran con duro. los novios. Sí, cómo eran con los novios. ¿Cómo era tu papá con ¿Cómo tu era tu papá novio? O con sea, los te novios? dejaba y de sí, ve. No, fíjate que es como, híjole, pues es que casi no le llevaba muchos novios. Ay, yo sí me arrepiento. No muchos, te arrepientes? pero ¿Lo sí, corrió? sí se los... No, yo me acuerdo que mi primer novio le pidió permiso a mi papá de ser novio, pero pues, ay, híjole, ya llevábamos un chorro. Ya me quería correr hasta rifar. Ay, Pues pues Jackie, ¿qué onda? hasta ¿Qué? yo. Tu papá Una ya. vez me dijo, me dice, oye, ¿a ti qué te gustan otras cosas? Y yo, Te no. aceptamos Y y te dice, pues queremos. es que ¿cuándo van a venir aquí un casar? Y yo, ay, papá, relájate. O sea, él es muy así, pues, de pocas palabras, pero cuando dice algo, ¿no? Dice, Ya no se después la queda. me decía, no, pues ya presenta, ¿no? ¿Quién es ese fulanito? Ay, nada más ¿Quién vino te por- vino a dejar? Nada más me invitaron al cine. Y no llegaba en 2 semanas. Ah, no es cierto. No, mi papá bien alivianado, bien tranquilo. O sea, siempre me dieron esa confianza. Yo creo que es importante también como hijos. Ay, yo, mira. el ser así. No, yo sí, no eran tan estrictos. Y vean, o sea,
al final de cuentas yo me considero buena hija, una hija que siempre Yo ha también. visto cuidarlos. Luego hasta también me echa mis indirectas, ¿no? Me dice, no voy a ir a aventar al asilo. Y le digo, pues, no, papá, luego, pero pues tú también cuida tu salud, haz lo posible para que tú estés bien. Pero fíjate cómo va cambiando la vida, Sí. ¿no? O sea, primero los papás te cuidan, vas creciendo y luego la vida da la vuelta y te toca tener a tus papás mayores Claro. y cuidarlos y Y disfrutarlos, acompañarlos. Digo, igual. cuando los papás se han ganado ese lugar, porque creo que de ese título se gana, cuando se han ganado ese título, de verdad, pues es un placer acompañarlos, ¿no? En las etapas de su vida donde ya son adultos mayores y entonces ya consentirlos y a lo mejor ahora tú llevarlos al médico, ¿no? Darles todo ese- Pero todo eso se lo que ellos gana. hicieron por ti. Regresarles un poquito de lo que ellos... Sí, yo me acuerdo que hace poquito igual vi que decía una carta de una hija a su papá que nunca le dio pensión, sin embargo, él la demanda a ella. Y sí se puede, o sea, de verdad sí se puede, pero pónganse sí, Pero puedes demostrar también, ¿no? O sea, ¿Por qué demandarías a tipo un de hijo? cosas. pensión, manutención, cuando tú no Muy puedes. triste que, fíjate, cuando llega un papá que nunca estuvo, ¿Qué corazón ha de tener, no? o sea, Ajá. y que además, bueno, pues también así como hay formas de demostrar, ¿no? O sea, por eso los hijos deben de tener ese cuidado de que si hoy los papás no han estado presentes, pues tener ese cuidado, ¿no? O sea, que no después cambien las historias. Claro, claro, claro. Pero yo creo que hay historias que nos cuenten, que nos escriban después de este programa, cómo ha sido su relación con su papá, qué es lo que más aprendieron con su papá, qué es lo que no repetirían también, ¿no? O sea, y porque creo que a lo mejor queda una frase, un legado, algo que en algún momento de tu vida vas a decir, oye, mi papá me decía esto, o cuando estés triste, recordarlo, o sea, eso es una forma de llevar a alguien que te ha dado tanto amor contigo. En el corazón. Sean cosas así, a lo mejor experiencias de enojos, discusión. Yo creo que no existen familias perfectas, más bien nosotros hay que saber cómo experimentar y vivir cada día con nuestros papás. Y pues un abrazo para todos los papás que siempre ven radio y televisión de Hidalgo. Su programa favorito ya sabemos que es el de Con Nosotras. Bueno, pero de todas maneras, para nosotros es un gusto compartir experiencias, pláticas de estas y también nos pueden escribir a través de las redes sociales. Pero todavía tenemos tiempo, ya nos dijo Yo me algo acordé a mi de la oído me lo canción dijo. de Timbiriche, de hoy Hoy tengo tengo que decirte, papá. Se me hace tan Las linda, típicos, ¿no? O sea, lo que sí. hacíamos en las escuelas, ¿no? Ay, Y todo. Y de verdad, o sea, es que no hay un día como que para festejar específicamente, sino que todos los, bueno, sí hay, pero me refiero que que decía al principio. todos los días darles cariño, agradecimiento. Ay, pero también ¿Qué le regalarían hacia un papá? ¿O qué sienten ustedes que es el regalo como ideal? No sé. Ideal. O sea, un depende de su regalo ideal. personalidad, tú a ver Sí, qué le- depende de su personalidad, su edad, sus gustos, ¿no? O sea, creo que también aprendes a conocer a tus papás muy bien. Claro. ¿no? Sí, hay papás que leen mucho, otros que les encanta la música, otros que tocan algún instrumento, o sea, hay papás muy modernos. Imagínate papás que más desde qué año tradicionales. se promulgó. Ay, sí, no. ¿Desde qué año se festeja? Se festeja. No, saben, no saben. tengo ni idea. Hay que checar bien a partir de qué año, porque No, pues cada complicado. año, imagínate estarle regalando una guitarra. Sale caro, mi Lore. Una O sea, me la guitarra, pusiste una difícil, ¿eh? batería, o sea, O sea, es que sí, luego sí pues, se ponen complicados. O sea, a lo que voy, ¿no? De que cuando se festeja el Día del Padre, yo en cualquier día podría regalarle algún detalle y no precisamente tan de cuestión material. ajá. O sea, igual le económico. digo, vámonos al campo, vamos a caminar, le gusta mucho el senderismo, o sea, cosas que vas viviendo, como bien dice en sí. Exacto, yo creo que el mejor regalo que recibimos los papás, las mamás, es saber que espontáneo, lo tus hijos natural. están bien, Claro. que son felices, que están realizados, realizadas, que disfrutan estar contigo, ¿no? Ese tiempo que tú dices del senderismo y de cualquier actividad. O sea, háganse un tiempo para estar con sus papás, también es Claro. importante. Y ustedes papás con sus hijos y con sus hijas. Claro, pues ya estamos a punto de irnos, les deseamos lo mejor a todos, a nuestros papás, si tuviéramos a nuestros papás enfrente, dirías? A ver. yo le diría a mi papá que muchas empiecen, gracias por por favor, todo con el sus cosas. esfuerzo, porque ha estado en las buenas y en las malas, yo sé que también ellos en general, los papás y en el particular el mío, ha atravesado cuestiones que él ha querido superar, ha querido salir adelante por y para su familia. Y a final de cuentas, no somos quienes para juzgarlos, al contrario, siempre vamos a ser sus hijos
y lo vamos a ayudar dentro de nuestras posibilidades. Papi, te quiero. Feliz día. Bueno, ya es todos los días. Yo les digo, ya les celebré. Es más, a veces ni le digo, no, ya, mucho gasto, y más en estas fechas. y en estas Invítanos alturas. a comer. Pero todos los días, de verdad, un abrazo para todos los papitos que existen en este mundo y de verdad, calidad y esos lazos afectivos siempre van a ser buenos para las futuras generaciones. Dale. Híjole, es que a mí este momento es muy emotivo y espero hacerlo bien, pero yo me acuerdo que mi papá siempre nos decía que estábamos a una llamada de distancia. Gracias por ser el mejor ejemplo de cómo ser papá y mamá también, y por siempre estar con nosotros y por ser también un buen abuelo y también un buen suegro, porque también es súper lindo, y también a mi suegro, que a lo mejor, híjole, cada quien tiene pues detalles en su vida, no son perfectos como decíamos, pero también mi suegro es súper buen suegro y también súper buen abuelo, y no tengo duda de que hoy día es un buen papá y de que está ahí presente. Yo le voy a decir a mi papá que lo quiero con todo mi corazón, que muchas gracias por estar presente, por todo lo que me ha dado, porque, no, ya no voy a poder. Valore. Abrazo. Pues yo, fíjense, cuando yo era niñitita, chiquititita, yo me imaginaba que un día mi papá iba a llegar, no sé por qué, así en la playa, en un caballo blanco, vestido como ¿cómo se llama estos? Caballero de armadura, ¿no? Y bueno, pues alguien una vez en la preparatoria me dijo que toda esa historia me permitió tener el papá que yo quería. Porque mi papá en mi imaginación y en mi mente era perfecto. Y entonces eso me sirvió muchísimo. Y bueno, hoy en día lo que yo le podría decir a mi papá biológico, pues es que me cae muy bien. Lo aprecio. Papá, me caes bien, eres no, cool. es cierto, que me cae muy bien, la verdad es que me cae muy bien, es un hombre muy inteligente. Eres muy cool. Y no sin ningún resentimiento ni Y nada. ve la hija que Y ve. ve la hija. Se sienta orgulloso. No, de verdad que no hay tema, ya me costó mis terapias trabajarlo durante mucho tiempo. Por eso les digo, los hombres sean muy responsables, quieran mucho a sus hijos, y de verdad yo no tengo más que bendiciones para mi papá biológico, deseándole que esté muy bien hoy y siempre. Y pues estoy muy orgullosa del trabajo que hicimos en mi casa. Y aparte te trajo al mundo, mi. Por Con supuesto, eso ya, ¿verdad? No, bueno, pues tú, igual La y si semillita hubiera la sido puso, por la él. puso. Oigan, también Igual y si queremos hubiera sido por él, felicitar. que no les estaría yo También contando. queremos felicitar a las mamás que hacen el papel de papá y que lo hacen perfecto. Exacto. Y como ya habíamos hablado antes, que lo hacen tan bien que ni siquiera se extraña esa figura. Pero les digo, También las un mamás abrazo para ellas. las mamás pueden También a las hacerlo, mamás que son pero papás. por favor, de verdad, es una petición desde la psicología. Consejo. Si pueden ejercer una paternidad presente y responsable, háganla, de verdad, háganla. Muchísimas gracias. Te amo, Un papi, a abrazo todos los muy papás, grande a los papás. todos. No de al suyo, verdad, al mío. Felicidades, que la hayan pasado muy bien. Nos esperamos la próxima semana aquí con nosotras. Con nosotras. A cenar se ha Un abrazo dicho. grande. A cenar. Yo pienso todo el tiempo en comida.